Hay momentos que quedan grabados en la memoria como cicatrices, no por el dolor, sino por la cruel claridad con la que revelan quiénes somos realmente. Yo estaba allí sola, con las manos aún sucias por la grasa que nunca logré lavar del todo, mientras el taller que debería haber sido mío era entregado al marido de mi prima. Han pasado 10 años desde aquel día en que me vieron en silencio, tragándome en silencio mi orgullo. Todos pensaron que me había rendido. Pero una semana después, cuando los clientes empezaron a amenazar con irse y el pánico se apoderó de los dueños del lugar, simplemente me levanté, agarré mis herramientas y me fui sin mirar atrás. No fue debilidad. Era la calma de quien sabe que la batalla no se gana gritando, sino con la precisión de un golpe bien calculado. Fue hace una década que Daniel Rowan, mi tío, el hombre que me enseñó a sostener una llave inglesa antes de sostener un lápiz, puso un par de gafas de seguridad en mis manos y me dijo: esto es lo que queda de tu herencia. Ahora ve y descubre qué hacer con eso. Desde entonces he pasado más tiempo entre estas 4 paredes de metal oxidado que en cualquier otro lugar. Conozco cada crujido de las máquinas, cada olor a aceite quemado, cada sombra que baila en el suelo cuando el sol de la tarde brilla entre las grietas. En invierno el aire está cargado de vapor, en verano, las paredes brillan como si sudaran con nosotros. Y aún así, no cambiaría este lugar por nada. Porque aquí, entre el ruido de los tornos y el silbido de la soldadura, todavía puedo sentir las manos de mi abuelo, Arthurian, moldeando el acero con una paciencia que solo quien ama lo que hace es capaz de tener. Siempre dijo que las cosas hechas a mano llevan algo que las fábricas nunca podrán copiar: el peso de quienes las crearon. Mi madre, una mujer de voz suave y mirada que ocultaba más de lo que revelaba, le llevó el almuerzo a mi padre y lo observó en silencio, como si supiera que este hombre testarudo solo entendía el lenguaje de los engranajes. Él solo quiere lo mejor para ti, repitió, como si eso justificara todo. Mi hermana Jenna era todo lo contrario, le encantaban los pulidos pasillos de la oficina, las interminables reuniones y los zapatos que nunca tocaban el suelo. Fue ella quien presentó al consultor, ese estratega de corbata que hablaba de eficiencia como si fuera una religión, mientras sus zapatos brillantes resbalaban sobre el cemento que otros habían ensuciado. Lo vi estrechar la mano de mi padre, sonreír con esa confianza de alguien que ya había ganado incluso antes de que comenzara el juego. No me importó. Creía en otra cosa, que la lealtad no se mide en hojas de cálculo y que las horas extra bajo la luz amarilla de las lámparas industriales valían más que cualquier título bonito. Pero entonces comenzaron las señales. Fotos posadas junto a máquinas que yo mismo arreglé, leyendas falsas sobre innovación y liderazgo visionario. Mi padre lo compartió con orgullo como si fuera un trofeo. Mi madre suspiró, pero no dijo nada. Solo me miré las manos, las mías, marcadas por callos, el suyo, suave como el papel. Hasta que un día apareció una notificación en el sistema: nuevo director operativo. Su nombre estaba allí, impreso como un chiste de mal gusto. Priya, la misma que no sabía diferenciar una rosca métrica de una pulgada, que lo llamó retrabajo, lo cual para mí era un orgullo. En la siguiente reunión, mi padre la presentó como la salvadora de la empresa, mientras yo escuchaba sus palabras vacías resonar en las paredes que yo mismo pinté. Vamos a modernizarnos, dijo. Hagamos esto escalable. Todos asintieron como si estuvieran frente a un genio. Incluso mi madre repitió el eslogan durante la cena: tienes que adaptarte. ¿Adaptarse para qué? Yo pregunté. Para el futuro, respondió mi padre, sin siquiera levantar la vista de su plato. Luego vinieron las fotos. Le encantaba lucirse siempre sonriendo al lado de las máquinas, como si fuera parte de la historia. Una vez incluso usó mi banco, el mismo que construyó mi abuelo, como telón de fondo para una publicación sobre reinvención. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo el sabor amargo de la ironía. Lo que ella dijo no fue una mentira. Era peor, era la verdad distorsionada, envuelta en bonitas palabras para vender una falsificación. Hasta que una tarde mi padre convocó una reunión estratégica. Llegué con las manos aún calientes por el vicio, sucias como siempre. Priya, por supuesto, tenía una presentación lista, diapositivas que parecían copiadas de mis notas de la semana anterior. Mientras hablaba de reestructuración y optimización, mi padre asintió, impresionado. Eso es liderazgo, dijo. Solo pensé en lo fácil que era engañar a la gente que solo ve números. Después, cuando todos se fueron, me quedé solo en medio del taller,
escuchando el zumbido de las máquinas como un coro de voces que solo yo entendía. Fue entonces cuando Doyle, el viejo maquinista que trabaja aquí desde la época de mi abuelo, se acercó con sus manos gruesas y el olor a aceite impregnando su piel. Hijo, dijo escupiendo en el suelo, antes las manos eran lo que alimentaba a la familia. Ahora parece que solo sirven para apretar botones. Le pregunté si alguna vez había pensado en darse por vencido. Me miró como si hubiera dicho herejía, nunca. Porque sé el valor de lo que hago. Y ellos no. Hoy, después de 10 años de invertir sudor en este lugar, me dicen que espere. Todo será tuyo algún día, repite mi padre, como si eso fuera un consuelo. Pero ya sé cómo termina esta historia, con un papel firmado, un apretón de manos falso y el sonido de una puerta cerrándose para siempre. La grieta ya está ahí. Lo único que queda es tiempo de hacer el resto. Las primeras señales empezaron a aparecer como grietas en una pared que nadie quiere ver. Facturas atrasadas, clientes importantes llamándome directamente para corregir errores que no eran míos, errores que solucioné con la calma de quien sabe que el sistema está podrido, entregué el trabajo impecable y presencié, una vez más, el mismo ritual, ellos recogiendo los laureles, yo tragándome el orgullo. El punto de quiebre llegó a finales de noviembre. Titán todavía me enviaba tarjetas de Navidad con agradecimientos genéricos, como si fuera un nombre más en la lista de partes interesadas. Hasta que en una reunión de alineamiento estratégico, la que mi padre insistía en llamar familia, uno de los nuevos dueños, el que nunca se ensuciaba las manos con grasa, me deslizó un documento con una sonrisa plástica. Para que le eches un vistazo, Kelsey. Después de todo, nadie conoce estas máquinas como tú. Asentí como siempre. Para la empresa, pensé. Fue esa noche que dejé de creer que aquello era un legado. El aire estaba más frío de lo normal. El suelo de la fábrica, vacío, resonaba los pasos de los pocos que quedaban, fantasmas de una época que ya había muerto. Estaba haciendo la inspección final de un lote tardío cuando mis dedos, negros de aceite, se deslizaron entre las hojas de un sobre que no debería haber estado allí. Algo en la textura del papel, en la forma en que estaba doblado apresuradamente, gritaba secreto. Dudé. Pensé que era otro informe mal presentado, una factura perdida. Pero mi instinto ya lo sabía. Me limpié las manos en la camisa, abrí con cuidado el clip y comencé a leer. Transferencia de propiedad. Fecha de vigencia, el mes anterior. Firmas de Daniel Rouen y Marco Ratruan, los nuevos propietarios mayoritarios de Pierce Machines. Mi nombre tirado ahí abajo como un detalle burocrático entre cláusulas de no competencia. Lo leí una vez. 2. En el tercero, la letra bailó. 10 años. Cada hora extra, cada corte en sus dedos, cada noche de insomnio resolviendo lo que no pudieron, todo borrado con un solo trazo de bolígrafo. El suelo parece haberse abierto. Tragué fuerte, pero no salió ningún sonido. Me senté allí, sentado en el banco junto a la fresadora Jensen, mirando las manos que construyeron, repararon y salvaron este lugar innumerables veces. Manos que ahora temblaban no por cansancio, sino por una ira tan profunda que ardía como ácido. Antes de partir, escribí una breve carta con membrete de la empresa. Con efecto inmediato, mi renuncia. Buena suerte al intentar ejecutar esto sin mí. Lo dejé en el escritorio de mi padre, justo al lado de la placa con su nombre grabado. Me llevé lo único que realmente era mío, el cuaderno de notas técnicas, unas fotos amarillentas de cuando todavía creía en aquel sueño y los guantes de soldar gastados. Al cruzar la puerta, el olor a aceite y metal me golpeó como un puñetazo. Por primera vez en una década, no volví. Al segundo día, sonó el teléfono con un número desconocido. La voz de mi padre, temblorosa y desesperada, confirmó lo que ya sabía, la Titán Silvia NMX está parada. Aquí nadie puede arreglarlo. Te necesitamos de vuelta. Respiré profundamente. Papá, le dije con una calma que me sorprendió, tienes 3 ingenieros en nómina. ¿Por qué no los llaman? Silencio. Un silencio tan largo que puedes escuchar la vergüenza chirriar en tu garganta. Cuando volvió a hablar, se le quebró la voz, Kelsey, no entienden las especificaciones. El cliente amenazó con despedirlo. Es el 40% de nuestros ingresos.
Por un segundo mis músculos se contrajeron, listos para volver al piloto automático. Sabía cómo solucionar esto. Conocía los ajustes exactos de la válvula de refrigeración, la secuencia de calibración. Podría estar allí en una hora. Pero entonces vi como un relámpago ese papel rojo. Esos nombres. Esa firma que era un cuchillo en la espalda. Ya no trabajo allí, dije secamente. ¿No es eso lo que querías, papá? ¿Familia por encima de todo? La ironía era tan espesa que casi me ahogó. Ya tienes una familia. Yo no soy parte de ella. Colgué antes de que pudiera responder. El teléfono no dejó de sonar durante una hora. No respondí. Me senté en mi silla de plástico barata, mirando los callos de mis manos, manos que por primera vez no hacían nada. Al día siguiente las llamadas cesaron. Pero los mensajes continuaron, antiguos colegas preguntándome si estaba bien, recordatorios automáticos de reuniones que nunca volverían a ocurrir. Mason ni siquiera tuvo la decencia de comunicarse conmigo. Ni siquiera llegó la inspección del Titán. Mi padre empezó a evitarme en el desayuno, deslizando la taza sobre la mesa como si yo fuera una bomba a punto de explotar. Están hundiendo el barco solos, murmuró Torim una mañana, pasándome una taza de café. Me fui. Eligieron al capitán equivocado. No respondí. No volví corriendo. Pero comencé a tomar notas. Titán todavía se quejaba de los mismos defectos. Fender publicó actualizaciones optimistas en línea, pero las fotos de los nuevos procesos eran cada vez más escasas. Hasta que una tarde recibí un correo electrónico inesperado. Un viejo amigo, el que había ido a estudiar derecho mientras yo estaba atrapado detrás de las máquinas, simplemente escribió: necesitamos hablar. Cuando nos encontramos en su minimalista oficina del centro, tenía la misma expresión de siempre, el tipo que sabe demasiado y está a punto de soltar la bomba. No te equivocaste al sospechar, dijo, deslizando copias de los informes de producción sobre la mesa. Falsificaron datos de calidad. Y esto, señaló una pila de órdenes de trabajo impagas que había guardado antes de irme, es prueba de que te robaron el trabajo y todavía te lo deben. Por primera vez en meses sentí algo más que ira. Me sentí seguro. Esto no es solo traición. Es fraude documentado. Cualquier juez se reirá en su cara. Él sonrió. Y cualquier empresa que usted haya construido con sus propias manos merece ser defendida. Si lo desea, tenemos un caso. Miré por la ventana. Afuera, la ciudad permaneció indiferente. Pero dentro de mí algo había cambiado. La semana siguiente las noches en la oficina de Nora se convirtieron en madrugadas descifrando correos electrónicos, cruzando datos, transformando cada mensaje, cada hoja de cálculo, en evidencia irrefutable. Entonces lo encontré, un agradecimiento de Titán para mí por salvar un pedido crítico semanas antes de irme. Encontré hojas de cálculo que mostraban que la producción había caído un 30% sin mi trabajo. Encontré, sobre todo, la confirmación de que no eran solo unos desagradecidos. Fueron negligentes. Y ahora, por primera vez, tenía el poder de demostrarlo. Las cifras no mentían. Bajo mi supervisión técnica, la producción de la empresa se había disparado un 108%, un crecimiento que se derrumbó tan pronto como el nuevo propietario asumió el control. Y entonces llegó la prueba que estábamos esperando. Los informes de tarjetas corporativas de Titán, apilados y descuidados, revelaron un festival de desperdicio, cenas extravagantes en restaurantes de lujo, equipos de oficina de $4 a $8 que nunca llegaron a sus destinos, desviados a domicilio. Nora se cruzó de brazos y apretó los labios en una sonrisa irónica. Fue una auditoría ambulante. Incluso Ink Doyle, el abogado de Pierce, todavía llevaba la misma corbata arrugada que la última vez que lo vi, manchas de vino que nunca se quitaban, como las mentiras que intentaba vender. Abrió su carpeta con una floritura teatral, mostrando contratos antiguos, las notas escritas a mano de mi hermano Arthur en los márgenes. Mira aquí, señaló con el dedo, la división de equipos por copropiedad, los valores colectivos, todo firmado por él mismo. Las palabras de Arthur resonaron en mi memoria. Entenderás por qué vale la pena luchar por este lugar cuando retengas esos papeles. Pero cuando se los tendí a Nora, ella se limitó a negar con la cabeza. No se trata de justicia, Rowan. Se trata de poder.
Y el poder en ese momento estaba en nuestras manos, en cada línea subrayada, en cada cláusula que Pierce había roto para coronarse rey de un imperio que no construyó. La sala del tribunal era un congelador de mármol y miradas hostiles. Mi padre, encorvado junto a Mason, susurró algo al oído del abogado, agarrando con dedos temblorosos el brazo del sillón. Mi madre, pálida, evitó mi mirada. Me senté junto a Nora, inmóvil, mientras la jueza, una mujer de voz aguda y afilada, iniciaba el proceso. Señorita Pierce, comenzó Nora, poniéndose de pie con una elegancia que ocultaba su furia, esta no es una disputa sobre herencia. Es una cuestión de integridad. De una mujer que dio 10 años de su vida a un negocio que su propio hermano ayudó a construir, solo para ser borrado como una molestia. Las palabras de Arthur proyectadas en la pantalla fueron como un puñetazo en el estómago del público. Esta empresa fue construida con las manos de quienes creyeron en ella como si fueran de la familia. Luego llegaron los correos electrónicos, mis correos electrónicos, que demostraban que mis soluciones habían salvado pedidos críticos, que mi gestión había impulsado la producción y que mi partida había hundido las ganancias. Cada número era un martillo. Caída del 30%, contratos perdidos, empleados despedidos por la incompetencia de otra persona. Cuando el abogado de Pierce intentó descalificarme, puede explicar exactamente cómo contribuyó a la línea de producción. Nora lo aplastó con una pregunta, señor Pierce, ¿cuál fue el beneficio neto del último trimestre? El silencio que siguió fue la respuesta. Y entonces, como un veredicto escrito en el aire, la juez se bajó las gafas. Está claro que la transferencia de propiedad violó la intención original de los fundadores. Que el demandante Rowan Pierce fue la fuerza operativa detrás del éxito de la empresa. Y que las irregularidades financieras del demandado lo descalifican como administrador responsable. Un descanso. La transferencia es nula. La empresa será liquidada y los activos restantes se dividirán en partes iguales entre las partes. El martillo cayó. Mi padre se desplomó en su silla y envejeció 10 años en segundos. Mason lo agarró del brazo, pero él se limitó a sacudir la cabeza, con los ojos fijos en mí, no con ira, sino con algo peor, reconocimiento. Nora me tocó el codo. Ganaste. Pero no fue una victoria. Fue un florecimiento, el caparazón de años de silencio y sumisión se partió por la mitad. Afuera, el cielo estaba gris y nítido. Respiré profundamente por primera vez en una década. El dinero de la indemnización llegó sin alardes, no era fortuna, sino oxígeno. Suficiente para saldar deudas, honrar contratos pendientes y finalmente respirar. Alquilé una nave industrial en las afueras de Green Bay, suelos de hormigón en bruto, ventanas polvorientas, paredes que olían a posibilidad. Las pinté yo mismo, lijé puertas e instalé 2 máquinas rescatadas de una subasta, viejos conocidos, los mismos modelos que había reparado cuando tenía 16 años. Llamé al lugar Rowan Steel Core. No quería revivir el pasado. Quería reconstruirlo con la verdad. La primera mañana, cuando los engranajes empezaron a girar, el sonido me atravesó como una cuchilla caliente. Era la misma sinfonía que había escuchado desde niño, pero esta vez el ritmo era mío. Entonces sonó el teléfono. Del otro lado, una voz formal, Titan Steel Dynamics. Hemos oído que ha abierto su propia operación. Nos gustaría que se hiciera cargo de la línea de productos que desarrolló para nosotros. Me atraganté. ¿Tienen ustedes las especificaciones? No, admitió el hombre. Pero tenemos algo mejor, confiar en quienes los crearon. Aquellas máquinas que conocía como la palma de mi mano volvieron a rugir, ahora bajo mis órdenes, mis errores, mis victorias. Al anochecer, mi tío estaba en la puerta, con la barba más blanca y los ojos brillantes. Arthur estaría orgulloso, murmuró. Sonrisa. Tal vez. Pero hoy estoy orgulloso de mí mismo. Él asintió apretando mi hombro antes de irse. Cuando se cerró la puerta, me quedé solo en medio del taller, el zumbido de las máquinas llenaba el vacío. Por primera vez en años, me sentí completo. Los días pasaban como el aliento después de una inmersión profunda, ligeros, casi ingrávidos, como si el aire que respiraba se volviera dorado al pasar por mis pulmones. Me apoyé en la valla de madera y observé cómo la luz del atardecer se extendía por el suelo que una vez había servido de colchón para mis lágrimas. La ira, esa vieja compañera, finalmente se había calmado.
Ya no había gritos resonando entre estas paredes, ni las voces que juraban borrarme. Solo yo. Solo el silencio que a veces hablaba más que cualquier palabra. Y allí, en el mismo lugar donde intentaron enterrarme, yo seguía de pie. Me convertí en eso. Me convertí en la prueba de que volver a uno mismo no es debilidad, sino el rugido de quien recupera lo que le robaron. A veces me susurraba a mí mismo, lo quiero. No como excusa, no como arrepentimiento, sino como el derecho de quien ya fue derribado y se levantó con sus propias manos. Esta historia es para usted, para cualquiera que alguna vez haya estado de rodillas y haya descubierto que, después de todo, el suelo no era su fin, sino su punto de partida.